Gracias por la oportunidad de charlar estos temas con todos ustedes. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si, dígame cuando se vea. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. Sí, perfecto, ahí se ve. Vale, perfecto. Bueno, la idea entonces es charlar un poco sobre lo que es la medición del gas fosfina cuando hacemos algún tratamiento con fosfuro de aluminio y utilizando esa medición como herramienta de control. O sea, aprovechando todas las ventajas que tiene conocer bien qué es lo que está pasando con el gas dentro de una estructura para saber qué también estamos haciendo las cosas, o sea, qué nivel de control podemos esperar y por cuestiones también de seguridad de la gente. Como ustedes saben, el fosfuro de aluminio es un producto banda roja, uno de los pocos productos banda roja que está quedando. En general la industria siempre trata de usar productos con menor impacto toxicológico para las personas. El fosfuro de aluminio por su característica, o el gas fosfina por su característica, es prácticamente imposible que cambie de nivel de toxicidad, pero si nosotros lo sabemos manejar, vamos a poder sacar el mayor provecho de esos y reduciendo al mínimo los riesgos asociados. Y el reducir los riesgos me parece que está va muy de la mano con cómo medimos ese gas y cómo entendemos cuál es el proceso que está atrás de una fumigación. Lo primero que me gustaría invitarlos a pensar es, a ver, yo sé que muchas de las fumigaciones que se hacen hoy en día, no todas están midiéndose o tomándose todos los recaudos que deberían. Entonces, la invitación que les hago ahora es tratar de pensar la fumigación como cuando uno va a realizar algún viaje en automóvil, ¿no? Que en general siempre toma ciertas precauciones. A ver, manejar un auto a través de cierto trayecto largo es una actividad que implica cierto riesgo, y uno, si bien lo hace muchas veces naturalmente, va tomando ciertas precauciones previamente al viaje, como para disminuir esos riesgos a los que se va a enfrentar. Controla el auto, controla cuestiones de los papeles, el matafuego, el estado de las cubiertas, etc. Y de esa manera va tratando de disminuir los riesgos a los que se pueda enfrentar. Y también durante el trayecto, o sea, durante el viaje, uno también va analizando distintas situaciones para tratar de disminuir ese riesgo o de evitar cualquier complicación. Y el auto nos ofrece esa tecnología que nosotros manejamos, nos ofrece distintos indicadores para saber por si vamos por el buen camino o no. O sea, si estamos levantando algún riesgo o no. Entonces, siguiendo esa lógica, me gustaría que pensemos si cuando nosotros vamos a hacer una fumigación, y una fumigación acá yo lo voy a utilizar en el sentido bien estricto de cuando utilizamos un producto de tipo gaseoso, no las pulverizaciones de líquidos, como se estuvo hablando hasta recién, sino más que nada los tratamientos con algún tipo de producto gaseoso, o que libera un gas. Entonces, la idea es tratar de pensar cómo nos preparamos, qué medidas de precaución tomamos o qué análisis previo hacemos durante una fumigación, qué características de la estructura del producto que vamos a tratar, cómo planificamos esa actividad a lo largo del tiempo, cómo influye la temperatura, la humedad, etc. Si nosotros realmente analizamos todas esas variables en pos de lograr un buen tratamiento. Y después también pensar si durante todo el lapso que dura un tratamiento con fosfuro de aluminio, que suelen ser varios días, si durante toda esa etapa nosotros hacemos algún tipo de análisis sobre la estructura, sobre lo que estamos fumigando. Entonces, lo que yo les quería plantear ahora es tratar de ver la fumigación como un ecosistema. Y acá les voy a presentar un ecosistema simplificado de lo que vendría a ser una estructura. Les voy a presentar algunas
variables que están en juego y ver cómo va jugando cada una y para que nosotros las tengamos en cuenta y entendamos cómo es una fumigación en forma completa. Pues en primera medida nosotros tenemos la estructura que vamos a fumigar, que puede ser un silo, puede ser un encarpado, puede ser un silo bolsa, un contenedor, etc. Esa estructura tiene ciertas características, especialmente de hermeticidad, con la que nosotros previamente tenemos que analizar y tenemos que ver qué nivel de hermeticidad, qué capacidad tiene esa estructura para retener el gas, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con un gas y ese gas, cuando lo generemos, va a ocupar todo el volumen y en cuanto se encuentre con las paredes de esa estructura, dependiendo de la permeabilidad que tenga esa pared, o va a quedar retenido o se va a empezar a escapar. Entonces esa es la primera medida. Después tenemos el producto que nosotros queremos fumigar, que puede ser distintos tipos de cereales o distintos tipos de productos de origen agrícola, que ese producto puede estar o almacenado a granel, como puede ser en un silo, o puede tener ciertas otras coberturas, como puede ser los big bags o los bolsones o algún tipo de packaging, si es un producto ya procesado, ya elaborado, que también puede llegar a ser tratado. Y esa cubierta también empieza a jugar en cómo el gas penetra dentro del producto, qué facilidad tiene para entrar y para salir del producto que nosotros queremos tratar. Entonces son todas variables que se van sumando para que nosotros analicemos previamente. Después, obviamente, tenemos a los insectos, que son el objetivo al cual nosotros queremos controlar. Y acá tenemos que pensar qué características tienen esos insectos, qué especies están presentes, en qué magnitud, y si conociendo la especie podemos saber cuáles son sus preferencias de alimentación o sus comportamientos, si camina, si vuela, si se aloja en un cierto lugar o prefiere otros. Si en este caso, como vemos en la imagen, si deposita los huevos adentro del grano, si los deposita afuera, porque en eso también va a influir de cuánto tiempo o qué niveles de concentración yo voy a necesitar para hacer un control completo. Piensen que cuando nosotros generamos el gas para poder controlar los insectos, una cosa es poder matar un adulto de citófilos, como en este caso se ve ahí en la imagen, que está en la parte externa del cereal, y que tiene una actividad bastante elevada porque va caminando, porque busca tratar de encontrar pareja y reproducirse, o de depositar los huevos. Y otra cosa muy diferente es un huevo que está dentro de un grano, en el cual está con una actividad metabólica muy baja, con una tasa de respiración muy baja, y además protegido por ese grano. Con lo cual, si yo quiero controlar ese huevo que está dentro del grano, no va a ser lo mismo que controlar el adulto que está muy activo, que está respirando en gran cantidad, o sea, que puede ingerir rápidamente el gas y que está mucho más expuesto que ese huevo. Después, obviamente, tenemos lo que es las pastillas de fosfuro, que también, que es el método tradicional. Hay otros sistemas en los que uno puede inyectar fosfina, pero el más tradicional, el más económico, el que más todos suelen conocer, es la colocación de fosfuro de aluminio en forma de pastillas o de pellets, como mencionaba Gerardo hoy más temprano, que con la humedad ambiente, con la humedad que hay en suspensión, dentro de la estructura, va a reaccionar y va a liberar la fosfina, ¿verdad? O sea, el gas fosfina es el que después va a empezar a respirar el insecto y ese va a ser el que le termine dando la mortalidad a la especie. Entonces, también influye qué tipo de producto estoy usando, cómo lo coloco, para ver qué tasa de liberación o qué nivel de fosfina yo voy a generar dentro de esta estructura. Y bueno, lo de la parte de la respiración de los insectos es lo que hablamos recién, bueno, no todos los insectos o todos los distintos estadios del insecto tienen distintos niveles de respiración, con lo cual tienen distintos niveles de tiempo en los cuales van a alcanzar el control total. Después tenemos, una vez que yo generé ese gas, tengo por parte del grano, que está dentro de la estructura,
del grano del producto, la absorción de ese gas. O sea, el gas, si yo lo tengo contenido, el gas va a empezar a penetrar. La fosfina tiene un nivel, un poder de penetración muy alto, muy grande, un poder de movilidad muy grande y de penetración muy alta. Entonces, naturalmente, si yo lo tengo contenido dentro de una estructura, naturalmente el gas va a empezar a meterse dentro del grano, va a ser absorbido por el grano y va a ser contenido en ese momento. Por eso, cuando nosotros tenemos insectos que depositan los huevos en el interior del grano, la fosfina tiene esa única capacidad de poder controlar a insectos que están en el interior, porque va difundiendo hacia el interior y después el huevo o la pupa o la larva que está adentro comiendo el grano va a poder respirarlo y va a poder ser controlada. Y esta tasa de absorción o este nivel de absorción que tienen los cereales o los productos por parte de la fosfina varía dependiendo de cada uno de los cereales. Entonces, no es lo mismo tratar productos ya cereales con alto nivel de hidratos de carbono que productos con alto nivel de aceites. No es lo mismo tratar productos sin cáscara que productos con cáscara. Entonces, los niveles de absorción, la cantidad de fosfina que pueden absorber es diferente en cada situación. Depende del tipo de grano, de la especie del grano, y depende de las características o el nivel de procesamiento que tiene. Y eso también son cosas que uno tiene que analizar previamente. Entonces ahí nos quedó definida una primera estructura a la cual nosotros tenemos que, o un primer ambiente en el cual nosotros tenemos que hacer mediciones, que es la estructura en el interior de la estructura que nosotros estamos fumigando, y es en donde nosotros tenemos que ver qué concentración de gas tenemos y durante cuánto tiempo para poder saber si hacemos un control o no, un buen control o no. Y esa estructura la podemos medir, obviamente, desde el exterior a través de alguna sonda, con un equipo de... Lo más práctico para mí es poder hacerlo con un equipo electrónico porque me permite mucha más, hacer muchas más mediciones y muchas más precisas, pero también podés hacerlo con bombas y con tubos colorímetros, que quizás es un poco más conocido. Entonces, esa primera estructura que yo voy a definir, o sea, ese primer ambiente donde yo voy a hacer el control de las concentraciones, debería estar en un valor aproximado o mínimo o basal o elemental de 200 partes por millón o superior, ¿verdad? O sea, cuanto por encima de esos 200 partes por millón es que yo estoy recién en una etapa de control de insectos y que yo debería mantener por al menos 5 días, dependiendo de las temperaturas, dependiendo de la especie o algunos ajustes más, pero como objetivo general debería ser mantener entre 200 o 300 partes por millón durante varios días seguidos para poder asegurarme que todos los insectos sean controlados. Ahora bien, también en todas las estructuras que nosotros trabajemos, por más hermética que sea, siempre hay un nivel de fuga. Y la verdad es que la mayoría de las estructuras que se fumigan, la mayoría de los hilos o encarpados, que son las dos formas más tradicionales de usar fosfuro, tienen un nivel de fuga bastante elevado, bastante importante y que hay que considerar. ¿Por qué? Eso es gas que yo estoy generando y que no va a quedar retenido dentro de la estructura, que se me va a ir hacia afuera. Entonces, cuando yo hago cálculos de cuántas pastillas por metro cúbico tengo que poner, tengo que estar pensando qué nivel de fuga voy a tener desde esa estructura, porque va a ser gas que yo genero, pero que no va a ir hacia los insectos, no va a ir hacia el grano, sino que se va a ir hacia afuera. Entonces, gas que yo voy a perder. Siempre el concepto es tratar de tener la estructura lo más hermética posible por esto, para no estar desperdiciando gas que se va a ir hacia el exterior y que no va a tener efecto sobre los insectos. Y que además me va a generar que yo no llegue a estas 200 partes por millón o que las alcance y luego las pierda y no tenga el efecto que necesito. Esa fuga yo la tengo que controlar en toda la estructura que voy a fumigar, ¿verdad? O sea, es
puedo tener fugas en distintos puntos, en varios puntos. En lo que es un silo vos tenés por cada bulón, por cada unión de chapa, o por cada puerta o conexión con los sistemas de carga y descarga, tienes posibilidad y altas chances de que el gas se te vaya por esos puntos. Entonces hay que hacer un trabajo previo para poder minimizar esa fuga. Obviamente que lograr que un silo estándar sea 100% hermético es prácticamente imposible, pero sí el concepto de hermeticidad es algo que, así como Gerardo planteaba más temprano, que el concepto de limpieza tiene que ser fundamental en cualquier planta de silo, el concepto de hermeticidad en cualquier trabajo de fumigación con fosfuro, tiene que ser abordado y tiene que ser abordado previamente y, y es un proceso acumulativo. O sea, no porque el silo sea o tenga varios puntos de fuga, significa que yo no voy a ir trabajándolo y no voy a ir cerrándolo con el paso del tiempo. O sea, la idea es que la estructura sea lo más hermética posible y que vos vayas etapa por etapa tratando de aumentar ese nivel de hermeticidad para contener mejor el gas en las sucesivas fumigaciones. Entonces ahí nos quedó también delimitada otra segunda área de medición del gas, que es en el entorno de esa estructura a la cual yo voy a fumigar, que la denominamos área de seguridad. O sea, es un área donde debemos controlar, donde es un área de acceso restringido, donde solo pueden acceder las personas que están relacionadas con la fumigación, debe estar debidamente señalizada, con cinta de peligro, con cartelería, dependiendo del tamaño, y que yo tengo que asegurarme que haya un nivel de gas, obviamente lo más bajo posible. Si es cero, o sea, si yo reduje las fugas al mínimo, sería ideal, pero tengo que tenerlo dentro de, el gas dentro de esa área debería estar en valores que van desde 0,3 a 15 partes por millón. Y eso yo lo controlo con un medidor, o lo ideal es hacerlo con algún medidor de baja concentración. No es el mismo que yo uso para medir en uno, ¿no? En la estructura. En ese necesito un medidor de alta concentración, porque los valores que yo necesito lograr son mayores a 200 y que pueden llegar a 2000, a 3000 partes por millón en el pico de liberación del gas. Y en el entorno, yo como mido concentraciones mucho más bajas, necesito un medidor que esté adaptado a esas concentraciones. Y finalmente tenés un área por fuera de esa área de seguridad, de esa área restringida, que sería el aire de libre circulación, donde también sería bueno controlarlo y donde yo tengo que tener en cuenta que la concentración en ese sitio debería ser entre, si es cero mejor, pero si está entre 0 y 0,3 ppm sería un valor aceptable. Y lo mido de la misma manera con el mismo equipo que mido dentro en 2 en el área de seguridad, ¿sí? O que busco las fugas en la estructura. O sea que con 2 equipos de medición, uno de alta concentración para medir adentro y un equipo de baja concentración para buscar fugas o para cuestiones de seguridad, yo tengo resuelto gran parte de lo que son las mediciones de gas en un tratamiento. Obviamente que lo más complejo es no es tener el equipo, sino saber cómo usarlo y saber interpretar el movimiento del gas o cómo se va generando el gas o cómo se va moviendo en todas estas funciones para entender cómo es toda la dinámica de esa fumigación. Acá no estoy sumando cuestiones de efectos de la temperatura o humedad, etcétera, simplemente es para que tratemos de entender cómo son todos los procesos y cómo se mueve el gas de un lado al otro, entre lo que desde el producto que yo lo genero, el producto que yo estoy tratando, cómo se comporta la estructura, etcétera. O los distintos packaging o sistemas de embolse que puede llegar a tener el producto. Qué resistencia se ofrece al gas. Bien, y lo último, el último proceso que está siempre involucrado dentro de una fumigación es la desorción. Que esto es cuando el gas que quedó retenido dentro de los granos empieza a salir.
Y esto ocurre en las etapas, principalmente se da en la etapa de ventilación. Cuando yo termino de hacer esa fumigación, considero que ya está cumplido el tiempo para realizar el control de los insectos y lo ventilo, abro el silo, libero el encarpado o abro el contenedor. Todo ese gas que estuvo retenido, que fue absorbido por el grano o por el producto en su interior, lo va a ir naturalmente, el gas va a tender a salir. Entonces, dependiendo qué nivel o qué cantidad de gas absorbió, según las características de ese producto, voy a tener una etapa de desorción o que el grano va a estar liberando gas más prolongada o más acotada. Y eso es algo que uno debe tener en cuenta. Las empresas de fumigación o los equipos de trabajo deben tener en cuenta que no solo alcanza con ventilar la estructura, sino también entender cómo ese proceso de desorción, o sea, de liberación del gas, puede estar manteniéndome la concentración de gas en cierto nivel, aún varios días, un par de días después de que yo abrí y ventilé esa estructura. Es sobre todo importante, como dijimos, en productos que tienen cáscara, como el arroz tipo paddy, o que tienen alto contenido de aceite, que esos son productos en general que absorben mucho y que después lo van liberando más paulatinamente. Cuando uno trabaja con cereales tipo maíz o trigo, quizás el nivel de absorción es menor y el nivel de desorción en contraposición también es menor. Pero hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta para entender eso. Bien, entonces, algunos puntos para lo que es la medición dentro de la estructura, dentro de ese recuadro rojo. Lo importante es, algunos de los puntos importantes es ver en dónde voy a ubicar esos puntos de muestreo. Lo ideal es al menos contar con 3 puntos. Si puedo tener más sitios de muestreo sería ideal. Que no solo estén sobre el perímetro de la estructura, sino tratar de buscar alguna medición en el centro de todo el volumen para saber qué está pasando en el corazón del producto que yo voy a tratar. Si estoy trabajando con bolsones, también estaría bueno poder hacer algún tipo de sonda en el corazón de ese bolsón para saber cuánto tarda el gas en penetrar hasta en el último rincón. O sea, es fácil medir justo del otro lado de la pared del silo o justo del otro lado del nylon, del encarpado, pero siempre lo ideal es tratar de llegar al punto más difícil o más lejano o más interno para poder saber en qué momento el gas está llegando en ese punto y si se logra mantener durante varios días para saber si hasta en el lugar más difícil yo hice un control, ¿verdad? Otro punto clave es no ponerlo cerca de donde puse las pastillas, porque obviamente en el área alrededor de la pastilla es donde la concentración de gas va a ser más alta, entonces si yo pongo una sonda o mido justo al lado de donde puse el fumigante, la concentración me va a dar alta, pero no va a ser representativo de lo que pasa en el resto del volumen. Entonces tratar de alejarse de los sitios donde puse las pastillas. En el caso que yo trabaje con tubos, no con equipos electrónicos, sino con las bombitas y los tubos colorímetros, hay que ser bastante ordenado en identificar cada tubo y indicar en qué momento se hizo la medición. Y si yo trabajo con equipos electrónicos, también tratar de llevar un buen sistema de registro de esas mediciones para poder para poder después hacer análisis sobre cómo fue la evolución de esas concentraciones en cada punto. Entonces, una vez que yo puedo estar tomando mediciones de cada uno de los puntos en distintos momentos, es fácil configurar una planilla muy sencilla y con cada uno de los puntos en los distintos momentos para después hacer algún tipo de gráfico y ver si la curva de concentración del gas tiene un patrón normal o si estoy teniendo muchas pérdidas o hay algún punto donde no está llegando el gas.
Entonces, cuando uno grafica esas concentraciones en los distintos puntos, va a tener una curva de este estilo, donde en este eje tengo la concentración del gas medida en función del tiempo, y lo estoy midiendo, en este caso se midieron en un silo metálico en 3 puntos distintos, en la parte superior del silo, en la parte del medio y en la base. Fíjense que, y acá tenemos la línea roja como el objetivo de las 200 partes por millón a mantener durante varios días. Fíjense que en la parte superior y en la parte media se alcanza rápidamente la concentración, porque en general las pastillas suelen colocarse cuando el silo ya está cargado, se suelen colocar en la parte superior, o la gran mayoría de las pastillas se colocan ahí, entonces es normal que se genere mucha concentración o rápidamente se alcance una concentración alta en la parte superior y después, a medida que el gas va ocupando todo el volumen, vaya llegando hacia la parte inferior, hacia la línea verde. Entonces fíjense que la parte inferior, la línea esta verde, tiene un día de demora en alcanzar la concentración objetivo, con lo cual la duración del tratamiento tiene que estar pensada en función de cuál fue el último punto en el que alcanzó este umbral de concentración o este umbral de control de insectos. Y chequear que se haya mantenido durante el resto de los días. Esta es una situación donde el silo tiene un buen nivel de hermeticidad. Fíjense que se genera rápidamente las concentraciones deseadas, que se alcanzan más o menos concentraciones de 1800, esto puede ser superior dependiendo de la dosis, etcétera, pero que tiene valores interesantes y que se mantiene durante varios días. Ahora, ¿qué pasa cuando la estructura tiene una mala hermeticidad? Esto, si bien está diseñado o pensado para un silo, lo mismo piénsenlo para un encarpado o otro tipo de fumigación. Cuando yo tengo una mala hermeticidad, o la zona cerca de donde yo coloco las pastillas seguramente me va a dar alto, va a liberar buen nivel de gas, lo va a mantener algún tiempo, varios días, pero es posible que por todas esas fugas que yo voy teniendo, el gas que yo genero se me está yendo de la estructura, no se está quedando retenido, no está alcanzando las concentraciones que necesito, y al lado de la pastilla, la línea azul, siempre va a estar, o puede que durante varios días yo mida y esté ok en los niveles de concentración, pero los lugares más difíciles, los más lejanos al gas, nunca, o lo alcance y luego caiga, o nunca lo alcance directamente. Entonces, en todas estas zonas donde están estos medidores, estos sensores, nunca voy a tener un control de insectos realmente bueno. Entonces, voy a tener control de insectos en la parte superior, posiblemente, pero en la parte del medio o en la parte inferior no lo voy a tener, y después esa misma mercadería va a representar problemas. Y quizás uno dice, si no hizo todo este análisis, puede pensar, bueno, yo coloqué la cantidad de pastillas para el volumen, entonces estaba ok, medí un par de veces ahí en la parte superior y me dio concentraciones buenas, con lo cual supongo que hice un buen tratamiento. Y que lo que falló es otra cosa, o falló el producto, o falló la persona que lo aplicó, etc. Entonces, por eso sirve tratar de medir en distintos puntos para terminar de entender si realmente se hizo todo el control. Estos son algunos ejemplos para que vean que no hay una ciencia muy compleja detrás de medir el gas fosfina. Lo más complejo es tratar de entender cómo se mueve, cómo funciona, y la operación de medir en sí es algo realmente sencillo, especialmente cuando uno tiene equipos electrónicos, se facilita muchísimo, no son caros, pueden estar alrededor de $2.000 aproximadamente, hay distintos modelos, distintas empresas que lo producen, y la adaptación sobre estructuras tipo silos o sobre estructuras rígidas no es muy complejo. Fíjense que puede ser un poco más profesional. Acá en este caso, en esta foto de abajo a la izquierda, le pusieron un grifo y esto está a la altura de un hombre, ¿no? Es a nivel de piso. Directamente viene con el equipo, lo conecta, abre el grifo, toma la medición y lo vuelve a cerrar. Ni siquiera tiene que estar poniendo cinta, como en estos casos.
Acá se han sacado algunos bulones, o sea, vos tenés la posibilidad de sacar algún bulón y poner el medidor, así, tapándolo, o directamente hacer un agujero específico y que esté bien claro identificado, y ahí vas tomando las mediciones. Y si no tenés la posibilidad de, sobre las compuertas que tiene el propio silo, cuando uno la sella, dejar una sonda desde el interior que puedas acceder justo después de la puerta para poder colocar el medidor ahí y tomar las mediciones que vos necesites. Entonces son formas sencillas, lo único que necesitas es un equipo y una manguera para poder tomar medición desde adentro, y directamente ahí ya estás controlando en algunos puntos. Entonces, la idea es que puedan hacerlo, no requiere mucha complejidad y obtener resultados muy, muy interesantes, porque te permite entender bien qué es lo que está pasando ahí adentro. Cuando se hacen fumigaciones con encarpados, tenés más chances todavía, o es más fácil colocar sondas en los distintos puntos. Fíjense, en este caso, se han colocado distintas sondas en los costados, en el centro de las bolsas, y a través de las mangueras las van sacando afuera del encarpado, cada una identificada, desde dónde viene, para después tomar nota y ver cómo se va comportando el gas en los costados, en el centro de ese encarpado, ¿no? Se sacan todas las mangueras hacia un único punto, se identifican, y puede ser o con este tipo de grifos que tienen colocadas, o directamente tapadas con cinta, para evitar que se vaya saliendo el gas, y que solo lo abrís o lo cerrás cuando vos necesitas conectar el equipo. Estas son algunas imágenes de una cámara sin frío. Pero fíjense que también cuando uno hace fumigaciones para todo un depósito, una cámara o una celda, podrías también hacer con un pequeño agujero, sacar una sonda y poner el medidor ahí. Y esa misma sonda la podés llevar o apenas al lado de la pared para medir en el ambiente, la podés llevar hasta adentro de estos bolsones o de la mercadería para saber qué está pasando adentro, o la podés llevar bien alto para saber qué está pasando en la parte superior. O sea que directamente podés medir cualquier punto de la estructura a través de uno o dos o tres puntos que esté sacando hacia afuera de esa pared. Entonces no es algo muy, muy complejo. Lo que es silobolsas, también quizás el método más común, más tradicional, es el uso de las bombas con los tubos colorímetros, pero de la misma manera uno puede tomar mediciones directamente, colocando el tubo colorímetro a través del plástico y después volviéndolo a sellar para que se mantengan las condiciones que requiere el silobolsa. Bien, y midiendo en el entorno, por cuestiones de seguridad, lo más importante, bueno, como les dije, el hecho de usar un medidor de baja concentración les permite saber si el entorno es seguro o no para las personas. En general, por leyes internacionales, se admite hasta 0,3 partes por millón como el máximo permisible por jornada laboral. Esto es, una persona puede estar expuesta entre 0 o 0,3 partes por millón durante 8 horas seguidas sin que eso represente ningún riesgo para su salud. En el caso que se excedan esos 0,3 partes por millón, es que necesito algún tipo de protección para reducir la respiración del gas. Y cuando uno tiene una concentración entre 0,3 partes o hasta 15 partes por millón, debería usar una máscara de rostro completo, o sea, una máscara que me cubra toda la cara y que tenga un filtro específico para fofina. No me sirve el filtro para vapores orgánicos que puede llegar a tener cuando uno hace alguna pulverización de líquidos. Tiene que ser un filtro de fofina, y para partículas también si yo estoy trabajando con pastillas, porque la pastilla a medida que se desgrana o cuando yo la manipuleo puede desprender partículas, entonces lo ideal es que pueda usar la máscara para protegerme. Y en el caso que yo tenga concentraciones superiores a las 15 o que no las conozca y tenga que ingresar a un área donde hay una fumigación y hay una concentración muy elevada,
debería estar usando un respirador autónomo, o sea, un tubo de oxígeno, un equipo completo. Si uno planifica bien el trabajo y hace un análisis previo interesante, no va a ser de ninguna manera necesario meterse dentro de una estructura que está trabajándose bajo gas. Entonces, lo ideal es que si uno planifica bien las cosas, con una máscara completa para los momentos de aplicación del producto o de liberación del encarpado o la apertura del silo, pueda estar protegido, o en los momentos o en las áreas donde hay algún tipo de concentración mucho más elevada. Y fíjense, esto, acuérdense, estábamos viendo los controles que se hacen en el entorno de la estructura, que uno tiene que estar buscando fugas permanentemente porque existen. La fosfina es un gas muy móvil y que tiene un poder de penetración muy alto y puede pasar materiales, distintos tipos de materiales y con gran capacidad. Entonces sí o sí lo tengo que controlar para saber cuáles son los puntos críticos. Acá hay algunas imágenes de, por ejemplo, la que está sobre la izquierda. Este es un medidor de alta concentración, yo no sé si se llega a ver, pero a través de la unión de las chapas estoy logrando, se estaba midiendo 1.600 partes por millón. O sea, estaban saliendo 1.600 partes por millón, que es un valor bastante elevado. Esto en este caso se daba este valor tan alto porque estábamos trabajando con un sistema de recirculación del gas, con lo cual hacía un forzado del gas hacia el exterior. O sea, las fugas iban a ser mayores. Y nosotros no estamos trabajando con sistemas de recirculación de gas, la fuga va a ser un poco menor, pero sigue siendo alta. Fíjense que en estos casos donde no había recirculación, donde era simplemente la colocación de las pastillas, varias horas después de la colocación, teníamos concentraciones muy elevadas tanto en el techo, que está la foto del medio, como en la parte baja o en la base del silo metálico. Esto es un medidor de baja concentración que mide entre 0 y 20 partes por millón, y acá fosfina es el gas que está midiendo, y OBR significa overrange, que significa que está más allá de las 20 partes por millón. O sea, que en distintos puntos yo voy a tener concentraciones de gas que están saliendo y que son elevadas, con lo cual, donde yo mida una concentración que está muy elevada, que tengo mucha pérdida, debería estar ahí ya tratando de sellar esos puntos, de sellarlo o con cinta o con silicón, con algún método para que, o con espuma, dependiendo del caso, para que ese gas quede retenido puntualmente para esa fumigación que está en curso y también pensando en las próximas, ¿no? Por eso les decía que es un trabajo, la hermeticidad en los hilos, en estructuras fijas, es un trabajo acumulativo. Lo ideal sería buscar un método de sellado que no tenga que estar sellándolo cada vez que yo hago un tratamiento, sino que el sellado que haga, que identifique un punto de fuga en un tratamiento, no lo tenga que volver a chequear en el próximo, sino que trate de anular ese problema. Y midiendo durante la ventilación, ¿se acuerdan que, bueno, en todo tratamiento, una vez que yo alcancé o calculé la cantidad de días que necesito para poder hacer un control exhaustivo, dependiendo de la temperatura, el producto y la especie, y que considero que el tratamiento está finalizado y ventilo esa estructura, o sea, hago que el gas se vaya, va a depender, o sea, tengo que hacer mediciones durante esa etapa. No es simplemente, bueno, abro la estructura, ventilo un día y ya se terminó, sino que tengo que hacer distintas mediciones para chequear que ese gas que estuvo absorbido por el grano se esté liberando y esté dentro de niveles seguros para las personas que están alrededor de ese producto, o para poder liberar la mercadería para que pueda ser procesada, pueda ser manipulada, pueda ser despachada. Entonces, fíjense que acá lo que más importa es esta última columna de absorción del gas, porcentaje de absorción del gas. Lo que les comentaba, el trigo o la cebada tienen niveles de 18, 19%,
El arroz depende de cómo lo encuentre o qué nivel de procesamiento tenga, va a ser el nivel de absorción de gas. Fíjense que el arroz tipo paddy tiene una absorción del 70%, o sea, absorbe muchísimo más gas que lo que es comparado con otros, con el trigo, pero también absorbe muchísimo más gas comparado con el arroz ya parbolizado. Fíjense que el arroz parbolizado también está dentro del 18 o el 20%, comparado con un 72%. Esto quiere decir, por un lado, cuando uno mira estos niveles de absorción, lo que tiene que pensar es que voy a necesitar, para hacer un tratamiento con arroz tipo paddy, voy a necesitar mucha más dosis, porque hay mucho que me va a absorber el grano. Entonces, para lograr esa concentración de 200, 300 partes por millón durante varios días seguidos, yo le tengo que dar la cantidad suficiente poner la cantidad suficiente de pastillas que genere la cantidad suficiente de gas para que ese gas sea absorbido por el arroz y además me genere una concentración aceptable dentro de la estructura. Y en contraposición, todo ese gas que fue absorbido lo va a ir liberando después durante la etapa de ventilación. Entonces es posible que en fumigaciones en arroz tipo paddy, la etapa de ventilación sea mucho más larga o necesite algún sistema de ventilación mecánico, algún forzador o alguna ventilación para poder sacar más rápidamente ese gas que está dentro del grano. Y por eso es importante medirlo, ¿no? ¿Qué equipos existen para medir? Creo que me queda un poco tiempo. Lo primero que a mí me interesa transmitirles es con qué no se puede medir y que las dos principales, o sea, métodos de medición, que uno es el olor y otro es el cálculo que uno hace de cuánto gas puede llegar a haber en la estructura, no son aceptables porque no son precisos. A ver, uno puede estar en un entorno donde haya una concentración de gas fosfina elevada o de riesgo y sin que lo perciba el olfato. Entonces, uno no se puede guiar exclusivamente por si hay más olor o menos olor a fosfina, como para decir si hay cierta concentración o si es seguro o no. Entonces, sí o sí tengo que medir porque puedo estar en un ambiente donde hay fosfina y donde yo no lo estoy sintiendo. Y por otro lado, tampoco se puede calcular cuánto gas hay en una estructura por todas las variables que vimos antes de la fuga, de la absorción, cómo influye la temperatura, la humedad, etc. Hay un montón de factores que cuando uno hace el cálculo no los está considerando, entonces no sería un buen método simplemente calcular cuál es la concentración de gas. Y en cuanto uno pasa a medir fehacientemente la concentración o empezar a buscar un método de medición de gas que le sea cómodo, útil para su propio trabajo, hay un montón de alternativas en el mercado para poder conseguir algún tipo de equipo de medición, que va desde lo más sencillo, como puede ser los tubos colorímetros, o sea, sencillo, fácil de conseguir, como pueden ser los tubos con una bomba, que hay distintas opciones para que se puedan conseguir, y después un pasito un poco más de sofisticación es los equipos electrónicos, que son muy fáciles de usar, que se pagan fácilmente porque la versatilidad que te dan son muy interesantes, y después tenés equipos mucho más sofisticados en los cuales vos podés tomar mediciones automáticamente, que te emitan los gráficos automáticamente, que te envíen alertas a tu celular, etc. O sea, de ahí para arriba hay un montón de cuestiones más, que quizás lo mismo es una evolución de que uno empieza a medir y después uno empieza a buscar el método que sea el más eficiente. Pero sí o sí, hay tecnología fácilmente disponible como para poder tomar mediciones y no es algo muy complejo de hacer. En resumen, ¿por qué me parece que es importante tomar mediciones? Y principalmente para saber si yo estoy alcanzando el nivel de umbral de control de los insectos. O sea, si estoy llegando a esas 200 partes por millón que necesitan los insectos para poder morir.
Después sí, esas 200 partes yo las encuentro en toda la estructura que voy a fumigar. O sea, si el gas se distribuyó homogéneamente y en qué momento, como para chequear si en todos los puntos de esa estructura realmente logré el control. También, como comentaba, si durante todo el tratamiento, durante esos 5, 7, 10 días que puede llegar a durar una fumigación, estuvo siempre por encima de su umbral, y también para determinar cuándo se libera la mercadería, o sea, cuándo termina realmente la fumigación, que es cuando baja la concentración a niveles seguros. En el entorno de la estructura, lo que medíamos era cuestiones de seguridad para las personas, o sea, que son en un ambiente seguro, o qué medidas de seguridad, qué tipo de máscara o de protección tengo que tener, según esas concentraciones, para buscar fugas alrededor de la estructura y tratar de contenerlas, y para chequear que durante la etapa de desorción, o sea, durante la etapa en que yo ventilo la estructura, el gas está saliendo del producto, y ese gas va hacia el entorno de la estructura que está fumigada, lo mantenga en niveles seguros. Ahí, ok. Y también en el caso que se almacenen las botellas o las pastillas, que poder tomar mediciones en el depósito para estar seguro que ese envase en el cual yo tengo el fosfuro no esté liberándose y no esté generando algún problema para las personas que manipulan el producto. Y todas estas cuestiones, todos estos puntos me permiten a mí, si yo empiezo a tomar mediciones, a poder registrarlo y a poder gestionarlo y a poder mostrarlo en el caso de poder hacer una buena gestión y poder mostrar qué también se hacen las cosas, poder identificar dónde pueden estar los problemas para ir mejorando sucesivamente. Por último, algunas consideraciones, bueno, siempre asegurarse que todos los equipos y los tubos sean específicamente para gas fosfina, que no sean para otro gas, que estén dentro del rango de concentración que yo necesito medir, sobre todo para lo que son los tubos, con los equipos también, de decir, bueno, en dónde necesito equipos o qué nivel de concentración espero tener dentro de la estructura o en los entornos, que estén en fecha, que estén calibrados, que fueron almacenados correctamente. Cuando trabajo con las bombas, tengo que chequear que la bomba funcione correctamente, que no tenga pérdidas, que, que las gomas no estén resentidas y que sean aptas para cada tubo, porque a veces cada empresa de fabricación de bombas o de tubos hace que trabajen en conjunto, entonces a veces un tubo no funciona para otra bomba, chequearlo eso. Cuando mido concentración, hacerlo, como les dije, en al menos 3 puntos, si pueden ser más, mucho mejor, pero 3 como para tener una idea, los más extremos, siempre registrando qué punto es, qué hora y qué concentración obtuve, y alejado de las pastillas o de los pellets. Durante toda la etapa de exposición, durante todo el tratamiento, hay que medirlo varias veces, no alcanza con medir al principio o hacia el final. Cuando las primeras horas siempre son importantes para saber cómo se va gasificando, entonces cuando yo trabajo con pastillas es mejor hacerlo a las 6 y a las 12 horas y después como mínimo cada 24, y si yo trabajo con los pellets, que liberan el gas mucho más rápido, por esto que comentaba Gerardo de la superficie de contacto, lo tengo que hacer a las 4 horas o a las 8. Esto es una recomendación, lo pueden variar, o sea, uno puede estar midiendo la cantidad de veces que sea necesario, pero al menos deberían ser estas, las más elementales. Y después, bueno, un día como mínimo durante todo el tratamiento para chequear que no esté teniendo grandes pérdidas. Y sobre los equipos electrónicos, siempre evitar golpes, hacer un buen manipuleo, calibrarlo según cuál es la recomendación que me da el fabricante, a veces son 6 meses o a veces un año, para estar seguro que las mediciones que tome son correctas, y siempre contar o con baterías de repuesto o punto de recarga identificado, por si en el momento que voy a medir no se me quede sin batería o lo tenga que cargar en el momento. O sea, en términos generales, eso es lo que les quería compartir. Traté de no excederme con el tiempo y bueno, les agradezco, estoy abierto para cualquier tipo de consultas que sea necesario. Hola, Diego. Sí, te escucho, Gerardo. Te traslado un par de preguntas, Diego, acá. Sí. ¿Dónde conseguimos las bombas para medir?
Me consulta acá. Usted tiene, ¿verdad? Sí, a ver, los equipos que yo estuve mostrando ahí son de una empresa del grupo PL. Todos los equipos, los amarillos y las bombas son del grupo PL, pero también hay otras empresas que producen equipos electrónicos y bombas, con lo cual simplemente era para poder mostrar que hay distintas alternativas y que se pueden conseguir relativamente fácil. En Uruguay no sé bien, creo que distribución de equipos Unifos, no sé si hay, en Argentina esto sí, pero me imagino que en cualquier proveedor de elementos para plantas de acopio, para elementos de seguridad, se tiene que conseguir, y si no, buscamos una alternativa en forma privada, pero no son equipos difíciles de conseguir. Sí. Perdóname, interrumpa. Nosotros, viste que ahora incorporamos el tema de las máquinas para afiliación, y la idea es también incorporar esto en el corto plazo, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Hola, Diego. Sí, te escucho. Madeleine me traslada una pregunta acá. ¿Cuál es el filtro específico para la fosfina? Marca y modelo. El filtro específico tiene que ser, yo no sé si vieron en la imagen el filtro de la máscara de rostro completo. También ese sí es un poquito más difícil de conseguir que los equipos de medición. No es tan fácil, pero buscando se consigue. El filtro tiene que ser específico para fosfina, la recomendación es esa, que acepte ese gas. Cuando uno consulta por el equipo debe requerirle al proveedor que sea para fosfina. En general está identificado con la banda gris y con la banda blanca para determinar que es para el gas y para las partículas. Si quieren, y esperen que yo les vuelvo hacia la presentación, y ahí van a poder tomar nota de las características. ¿Se ve? Fíjense que el filtro tiene la banda gris y la banda blanca. En los tipos con la forma en que se identifica internacionalmente es B2 para lo que es fosfina y P3 para lo que es partículas. ¿Sí? Ok, Diego. B2, P3. Te mando otra, Diego. ¿Vale? Me preguntan acá, ¿cuántos más ágiles son las pastillas chicas, o sea, los pellets de 0,6, versus las pastillas grandes? ¿Ahí qué agilidad son más ágiles estas pastillas? Contamos. Y vos ganás varias horas de liberación. O sea, obviamente depende de la temperatura y de la humedad que haya, que son las dos combustibles que tiene la reacción, por decirlo de alguna manera, pero en pastillas generalmente vos estás hablando de una liberación, las pastillas tradicionales, las de 3 gramos, dentro de que libera casi la totalidad del gas que tiene retenido en unas 48 horas, que podés asegurar que liberó casi el 90% del gas. Con los pellets vos estás liberándolo más o menos en las 30 horas aproximadamente. O sea, ganás varias horas de liberación de gas. O sea, vas a llegar antes a tener la concentración que estás buscando. Si el resto de las variables se mantienen, ¿no? Si tenés buena hermeticidad. Siempre depende, o sea, el gas yo lo puedo generar de distintas formas, pero si se me escapa del lugar de la estructura, no importa lo que ponga, se me va a ir hacia afuera. Hola, Diego, la última te mando. Sí, dale. Respecto a las máscaras, ¿semimáscara o completa? ¿Cuándo es necesario completa? ¿Siempre? Sí, a ver, la recomendación es máscara completa. Porque vos, a ver, la fosfina o las pastillas, cuando uno trabaja con pastillas, en general por la piel prácticamente el gas no ingresa.
Sí, lo que te puede quedar es restos de la pastilla, polvo o partículas, que si uno se empieza a tocar la cara o se toca el ojo o alguna cuestión de ese estilo, puede que alguna partícula pase directamente a través de las mucosas. Entonces lo ideal es para una protección completa es tener una máscara de rostro completo. Va a ser, no tenés tanta diferencia, me parece que se justifica si querés el gasto de una máscara y el nivel de seguridad que obtenés es muchísimo mayor. Ok, Diego. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando por acá la participación de Diego.